señores estudiantes de octavo año. Qué gusto volverles a ver y nos encontramos nuevamente para tratar la segunda parte sobre el Imperio Romano. Veamos qué importante era esta civilización que llegó a ser la civilización más grande del mundo. Pero para ello, imaginémonos cómo en aquellos tiempos los pueblos fueron reuniéndose de a poco con las diferentes tribus que lo formaban. Pero quienes encabezaban esas tribus eran justamente quienes iban formando los grupos élite, los nobles. Por lo tanto, al unirse estos pueblos, formaron reuniones, entre ellos se iban dando la importancia en el imperio e iban tomando el dominio. ¿Cómo se expanden estos pueblos? En base a la fuerza. Por esa razón es que a más de tener un pueblo organizado que se dedicaba a la producción, que se dedicaba justamente al comercio, lo más importante para ellos también era tener un fuerte ejército. Este ejército justamente era el que les va a garantizar no solo la seguridad, sino también la expansión. Así es como podemos observar en este mapa cómo se va expandiendo el Imperio Romano. Si nosotros nos fijamos, encontramos el Mar Muerto y a su alrededor está el famoso imperio que se conformó con los otomanos. Ellos tenían un gran problema porque eran sustituidos el príncipe mayor y los demás hermanos tenían que morir. No podían dejarlos para que impere solo uno y los demás a lo mejor le acompañen. Esto se viene a anular el momento que el pueblo otomano pertenece ya al pueblo romano. Entonces en Roma la legislación se lo hace siempre al primogénito de los hijos, sin detenerse a pensar en los demás. Los demás pues eran asignados a funciones administrativas en las provincias. Por esa razón es que va creciendo el Imperio Romano. Nos vamos viendo hacia el lado occidental de Europa y tenemos que cubre todo cuanto es en la parte noroccidental, Francia, Hungría, y se van a la parte norte de la península itálica. Allí inician ellos ya con un gran imperio que se denominó Sacro Imperio Romano. Pero no obstante a eso, viene una situación ideológica de las creencias religiosas y allí comienza a unificarse el gran imperio mediante la unificación de la creencia religiosa del catolicismo, que en inicios se denomina el cristianismo. Se van hacia el occidente de Europa, en lo que hoy es Francia, Gran Bretaña y la península ibérica, España y Portugal. Así forman el Imperio Romano en lo que es la parte centro y norte, sur de Europa, la parte occidental del Asia, y se dirigen justamente al frente, África, toda la franja norte de África que se encuentra bañada por el mar Mediterráneo. Recordemos, la ocupación de estos territorios, la conquista de estos territorios era de acuerdo a la conveniencia que ellos tenían de tierras y climas similares a los que ya lo tenían en la península ibérica. Por lo tanto, a más de tener tierras fecundas, porque estaban bañadas por algunos ríos, también el clima era similar. Como ustedes pueden ver, no les importa conquistar pueblos hacia más el interior de Europa. Tampoco
hacia el occidente y el oriente del Asia, porque el clima ya es completamente variado. Clima frío, que no estaba de acuerdo a las aspiraciones de ellos, pero sí se unificaron con los turcos. Por eso es que el pueblo otomano, el reino de los otomanos, perteneció ya al reino romano. Este gran imperio, vamos a ver cómo se organiza socialmente. Pasamos. La conquista, al ser el motivo de unificación de los pueblos, la sociedad romana le da cierta preferencia al ejército, porque era uno de los elementos que estaba garantizando engrandecer al imperio. Es así como no eran solamente los privilegiados aquellos que formaban parte de este ejército, sino también se invitaba en calidad de soldados a quienes querían hacer profesión de ello. Por eso es que el ejército se convierte en una profesión más. Ya no eran solo los campesinos que en época de guerra tenían que plegarse a ser también parte del ejército. Ya no. Ya inicia siendo una carrera militar. A estos en inicio se les llamaba legionarios, porque eran acogidos de otros pueblos que se habían distinguido en las luchas. Pero luego se forman las escuelas, en donde determina cierta agilidad, cierto ejercicio de tipo guerrero, que no tenía sino otra cosa que la garantía de ejercitar a verdaderos luchadores que en aquella época se denominaban gladiadores. Aquellos hombres estrictos, formados específicamente para luchar hasta la muerte. Así es como estos ejércitos garantizaron el crecimiento del imperio, no solamente en la parte que es hoy el continente europeo, sino también en la parte del Asia, rodeando los dos grandes sectores de los desiertos, tanto el desierto del Sahara como el desierto arábigo. Toda esa península que estaba rodeada tanto por el Mar Rojo como por el Mediterráneo eran tierras sumamente fecundas, pero para extenderse a territorios que conforman el continente africano ya requerían de mayor fuerza. Por eso es que se extienden esos ejércitos. Este vasto territorio tenía que ser dividido para poderle controlar. Y allí la organización política administrativa se realiza mediante la conformación de las denominadas provincias. Pasamos a ver cómo se forman estas provincias, cómo vivían los romanos, cómo era su estructura social, cómo se manejaban administrativa y políticamente. Vamos a ver que las sociedades tenían tres clases. La primera, lógico era pensar que eran los nobles. Estos tenían mucho poder. Eran los políticos, eran los sacerdotes y eran los militares de alta jerarquía. Esta clase social élite conformaba un grupo que se apoderó del mando y que ellos se repartieron las provincias, pero cada una de las provincias estaba bajo el régimen de un solo monarca. Luego había otra clase social que le seguía. Eran justamente el pueblo que estaba formado de agricultores, artesanos y trabajadores en general. Eran los que producían. Lógico es pensar, si ellos son los que producían, tenían que ser parte importante de este gran imperio, a quienes se les daba ciertas libertades y ciertas facultades
para que estos puedan crecer, especialmente en el comercio. En hacer crecer cuando se ocupaban justamente de la agricultura unos, de la producción de artesanías otros, y del comercio los más fuertes, los más poderosos, y ellos eran los que se iban enriqueciendo. Pero miren que en las provincias se les asigna la producción de diferentes productos de acuerdo al clima, para que no haya o no exista una controversia entre las provincias. El monarca designa qué provincias van a producir trigo, cebada. Otras provincias iban a producir la vid para tener el mejor vino. Y otras la soya y tenían la producción del aceite. Estos elementos hizo que la producción sea competitiva en el interior del imperio, como también fuera de este. Fuera del imperio y había la comercialización porque estos grupos se especializaban en los productos que se les había asignado. Pero veamos, ¿de dónde y por qué se designa al último grupo que eran los esclavos? Dentro de los esclavos estaban los prisioneros de guerra o aquellos que no podían ser ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando se da inicio a la administración política, la población en general estaba determinada como ciudadanos. Pero quienes cometían faltas, no obedecían las reglas, las leyes, eran descalificados y se convertían en no ciudadanos. Estos denominados no ciudadanos eran aquellos que, si no rectificaban, si no hacían algo productivo para el imperio, estos eran sometidos a trabajos forzados y se convertían en esclavos. Por esa razón, allí no había cárceles, sino trabajo. Con trabajo se respondía frente a los errores que habían cometido. Pero vean ustedes cómo la administración de este gran imperio ya comienza a formar un compromiso de obediencia y un compromiso de rectificación de los errores. Así es como comienza a darse las primeras formas de administrar justicia. ¿Pero quién lo administraba? La justicia administraba el monarca. ¿Quién controlaba el sistema administrativo de las provincias? El monarca. ¿Quién daba sentencia a los errores cometidos o a los robos o a la desobediencia? El monarca. Por lo tanto, bien es cierto que ellos inician, en Roma se inicia la forma administrativa de un Estado, pero estaba concentrado el poder en una sola persona que era el monarca. Nosotros hemos copiado, se puede decir que la mayor parte de los países en el mundo han copiado esta forma administrativa del Estado. Es así como nosotros tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que son los tres poderes con los que se creó la República del Ecuador, y así con esos tres poderes se crearon la mayor parte de los estados, por lo menos latinoamericanos casi todos. ¿Qué pasa con estos tres poderes? Nosotros tenemos asignados el poder ejecutivo, lo cumple el presidente de la República. El poder legislativo, la Asamblea. Allá en Roma lo realizaba el Senado. Y el poder judicial, que aquí lo hace la Corte Suprema de Justicia, pero allá en Roma lo hacía el mismo monarca. Entonces, si bien es cierto, se crean estos tres poderes del Estado, pero el único que tenía que encabezar era el monarca.
Miren que nosotros en nuestra legislación también lo tenemos, que el presidente de la República, a más de ser presidente de la República, es nuestro representante legal ante las naciones. Esto es copiado de la legislación romana. Mire que nuestro presidente es reconocido como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Ecuador. En situación de paz y en situación de guerra toma el mando el presidente de la República. Esto idénticamente lo hacía el monarca en Roma. Él tomaba el poder, era el jefe supremo del ejército, era el representante legal ante las demás naciones y era el que daba sentencia en todo momento de emplear la justicia. Los tres poderes del Estado concentrados en un solo mandato, en un solo monarca, en una sola persona. Por eso es que ese estilo se llama monárquico absolutista, porque está dado en los tres poderes del Estado a una sola persona que era el monarca. Pasemos. ¿Cómo esta administración se ve empeñada en forjar grandes ciudades? Ese era el prestigio del imperio, formar grandes ciudades. Pensemos cómo lo hicieron. Primero, que para este entonces ya las ciencias, la arquitectura había avanzado muchísimo. Las ciudades tenían un trazo común. Se realizaba con un centro, con una plaza, en donde se reunían los ciudadanos para ser enterados de todo cuanto estaba sucediendo en el reino. Y así se formaba en esa plaza el llamado foro. ¿Qué era el foro? Era el centro de la ciudad, el centro, la plazoleta, en donde se reunía la población, en donde se reúnen los ciudadanos para enterarse de lo que está sucediendo en el reino. Claro es que ellos no realizaban un voto como nosotros tenemos. Si nos consultan algo, llaman a elecciones y votamos para una persona o votamos a favor o en contra de la ponencia que nos consulten. Allá no. Había democracia, sí, pero esa democracia era verbal. Se consultaba y los que estaban a favor de una tesis alzaban la mano. Y los que no estaban a favor, pues simplemente no alzaban la mano y así se contaban los votos a favor o en contra. Esa era una forma, un principio de lo que hoy llamamos democracia. Luego, alrededor de esta plaza, se encontraban las edificaciones más importantes que servían justamente para la administración. Por ejemplo, la curia, en donde se reunían los sacerdotes, en donde se reunía el Senado para realizar las leyes, para fomentar la primera forma administrativa que era administrar justicia. Luego teníamos la extensión en todos los edificios de mucha importancia. Acá se formaron los grandes estadios, los coliseos, en donde en el inicio daban muerte a los cristianos, que eran perseguidos. Luego de mucho tiempo, se les acogió, se les adjudicó el prestigio de que Roma acepta esa religión, pero para eso pasaron mucho tiempo y hubo muchísimos sacrificados de los cristianos que no podían imponer su forma de pensar y a lo contrario, eran perseguidos. Los templos, que eran monumentales, inmensamente grandes, con unas estructuras que hasta hoy en este tiempo persisten. Eso quiere decir que esas construcciones fueron muy bien elaboradas
¿Y qué es lo que tenían como base? Pues recordemos que primero estaban allí los griegos y ellos también aportaron con muchos conocimientos sobre las ciencias, sobre la arquitectura, sobre la geometría que tenían que dominar porque realizaron unos monumentos con pilastras no solo cuadradas o rectangulares, sino con pilastras redondas. Arcos, el arco donde se sostenían por lo menos 2 o 3 naves de construcción. Entonces, estas ciencias fueron las que promulgaron la estabilidad de una arquitectura asombrosa que hasta nuestros días lo admiramos. Ese fue el crecimiento de estas ciudades que tenemos hasta hoy, los grandes coliseos romanos, los grandes templos, las construcciones inmensas. Pero recordemos si queremos ver algo como eran aquellos entonces. Quienes han tenido la suerte de viajar e irse a Roma, la plaza principal donde se encuentra el Vaticano, tiene esa estructura que no le ha perdido. Está el Vaticano, donde vive el Papa, donde gobierna el Papa, y esta desemboca en una gran plaza en donde cuando había las posibilidades, pues el Papa reunía a muchísima gente para sus bendiciones, para dar la misa en determinadas fechas importantes. Se conserva hasta el momento ese estilo de construcción. Pero quienes no hemos tenido la suerte de viajar e irnos a Roma, podemos ver aquí en nuestra clase virtual, tenemos esas plazas inmensas, esos palacios, la estructura de un coliseo. ¿Cómo no hacer esas construcciones si tenían el material adecuado y tenían la mano de obra barata, que eran los esclavos? Admiremos estas estructuras, conservemos lo que hemos podido observar y se mantiene hasta nuestros días. Esta es la historia de Roma. Posteriormente seguiremos viendo cómo Roma se va a extender y qué legado, qué herencia nos ha dejado este gran imperio romano. Recuerden, chicos, todo lo que sube, baja. Todo lo que crece llega a un clímax y luego desciende. Por eso es que hay un dicho muy tradicional que dice, todos los caminos llegan a Roma. Gracias, hasta pronto.